Lluvia de pecados. Aguacero. 3. Cat. Cuando César regresó a Roma, fue recibido por multitudes jubilosas. Incluso la creciente hostilidad de la élite política trincherada que temía el creciente poder de César no pudo evitar que la población celebrara con entusiasmo su regreso. Las calles estaban decoradas y grandes multitudes lo recibieron con vítores. Cuando Napoleón regresó a Francia después de haber sido encarcelado en la isla de Elba, su presencia era tan grande que guarniciones enteras de tropas que habían sido enviadas para arrestarlo depusieron las armas para unirse a él en el acto, y los ciudadanos se alinearon en las calles para corear su nombre. Un periódico escribió: el emperador entró en la capital como triunfante, abrazado por el pueblo que no vio en él a un usurpador, sino a su líder que regresaba del exilio. Cuando Izuku regresó al laboratorio de origen, no hubo celebración, no hubo vítores. No había tiempo para eso. El regreso del soberano significaba que era hora de ponerse a trabajar. Las partes de Leviatán están completamente desarrolladas. Es hora de reunirlos. Ordenó a los hombres, y así los hombres se pusieron a trabajar. El crecimiento del orgullo se ha desviado demasiado de las expectativas. Duplique la seguridad, agregue un tercer chip de control y duplique la velocidad del cronograma para la preparación para el combate para aprovechar esto. Habló, y así se hizo. La comisión de seguridad conoce mi identidad. El laboratorio Origin es seguro, pero el hospital Haku estará lleno de oficiales en cuestión de horas. Evacúa el laboratorio de Ujiko debajo de material y personal, y descúbrelo para obtener piezas. Cuando encuentren el laboratorio, no encontrarán nada. Ordenó y se llevó a cabo. F3 escapó y All for One sabe de su existencia. Ustedes dos son mis piezas más fuertes con una mente propia para pensar. Encuéntrala y tráemela ilesa. Comandó a Davi y Mustard, enviándolos con una orden tácita al gnomo de teletransportación del laboratorio. Pero luego, cuando terminó de dirigirse a los demás, se volvió hacia Queen y le habló lejos de todos los demás. Prepárame un tanque. Dijo. Y saca los archivos de Ujiko para el procedimiento de modificación corporal que usó conmigo, así como los archivos de Neptuno para mi suero original. He encontrado registros de una versión avanzada de este último, en Siberia, que creo que se puede mejorar y utilizar para mejorar el trabajo de Ujiko. Y entonces, eso es lo que hizo. 3 horas después de que Izuku regresara al laboratorio de origen, entró en un tanque después de modificar un procedimiento que había estado preparando antes de salir de Japón. 5 horas después de que Izuku regresara al laboratorio de origen, los héroes irrumpieron en el laboratorio oculto enterrado en las profundidades del hospital Haku, para encontrar nada más que una instalación en ruinas que había sido despojada y parcialmente colapsada con explosivos. 8 horas después de que Izuku regresara al laboratorio de origen, el tanque se abrió con una ola de niebla helada y un pie desnudo se plantó en el piso de metal. Los científicos reunidos no pudieron evitar desviar la mirada e inclinar ligeramente la cabeza cuando emergió el soberano del pecado, todos excepto Queen, que los miró con asombro. El soberano había crecido aún más, casi otro medio pie, a 6 pies y 4 pulgadas, 164,6 centímetros, que todavía estaba muy por debajo de All Might, pero era un titán en comparación con el niño de 5 pies y medio que había sido hace tanto tiempo. Y ya no era ese chico. El soberano ya no era un joven que intentaba desesperadamente mantener la cabeza a flote a través del caos y estar a la altura de las expectativas del doble de su tamaño, su crecimiento natural se había completado a la fuerza y fácilmente pasaba como un hombre adulto de poco más de 30 años. Sus músculos mejorados se habían compactado para encajar la segunda y tercera capa encima de las existentes, sus huesos se habían fortalecido hasta el punto de coincidir con el metal, su sistema inmunológico se había revisado por completo para ignorar cualquier enfermedad o veneno, su genoma había sido limpiado de cualquier enfermedad hereditaria latente, la columna vertebral que Ujiko le había dado estaba completamente integrada en su cuerpo. Con el black metal fusionándose a la perfección con la carne y la sangre. Ahora estaba en los límites de lo que el cuerpo humano podía lograr sin una peculiaridad para mejorarlo aún más. El soberano subió a la plataforma en el medio de la habitación y miró al personal reunido con ojos brillantes como focos alimentados por rayos verdes, incluso sin una peculiaridad activa, hasta que se decidieron por la que estaba buscando. Queen.
Habló, su nueva voz baja y grave por no haber sido utilizada antes, pero con una base pesada. Tráeme mi equipo. Un traje de piel negra hecho de malla de caucho y fibra de carbono estaba envuelto alrededor de su forma, sellándolo desde los dedos de los pies hasta el cuello con un guante que podía atrapar cuchillas y rondas de pequeño calibre. Sus piernas entraron en pantalones blindados que tenían la parte inferior de un exoesqueleto miniaturizado integrado en sus costados, que se conectaba a su columna vertebral y lo sincronizaba con los músculos de sus piernas. Sus pies fueron colocados en botas de metal pesado que eran fáciles de mover con su nueva fuerza. Una nueva versión de su cola se elevó a la base de su columna vertebral, donde se conectó y fusionó con su sistema nervioso. La versión anterior había sido más pequeña, más liviana y fácilmente desmontable para que pudiera cambiar entre sus dos vidas más fácilmente, esta no lo era. Un grueso abrigo negro se le subió a los hombros, con bolsillos en la parte delantera, y se lo puso con entusiasmo, porque mientras que los héroes y villanos pueden usar capas, un científico usa una bata de laboratorio. Se colocaron guanteletes gemelos con garras en sus manos, encerrando sus dedos hasta los codos en un elegante metal, que era el último regalo del laboratorio de Mei. 2 tanques de entropía fueron colocados sobre su espalda, y conectados a los guanteletes con tubos que se deslizaban a través de agujeros en su abrigo, y estaban ocultos a simple vista. Y finalmente, Izuku tomó una máscara negra sin rasgos distintivos, se la colocó en la parte inferior de la cara y respiró profundamente el aire frío que se extraía a través de las rejillas de ventilación y se filtraba de todas las impurezas. El soberano del pecado había regresado y tenía trabajo que hacer. Con un movimiento de su mano, usó su peculiaridad recién mejorada para arrebatar el control de su instalación a las tontas IA y los sistemas automatizados que la estaban ejecutando. Lo vistió de arriba a abajo, limpió el código de varias máquinas, corrigió tantos errores de software y sistemas heredados como pudo, hizo un balance de todo y luego envió un correo electrónico a todos los empleados que tenía, detallando un nuevo horario que había hecho que maximizaría la eficiencia del laboratorio sin arruinar las horas de trabajo. Luego dirigió su atención a su verdadero objetivo. Ahora que tenía el control de todos los sistemas del laboratorio, investigó todos los diversos contactos que tenía la computadora, se apoderó de una línea de comunicación muy específica y levantó su mano metafórica para derribar la puerta y abrirse paso. Pero cuando lo agarró, se abrió sin problemas. Había esperado que se reforzara y que la habitante del otro lado se hubiera atrincherado, pero la puerta estaba completamente abierta. Casi de inmediato. Se envió un pin feliz a través de la línea, reconociéndolo e invitándolo ansiosamente a entrar. Vacilante, Izuku entró. Lluvia de pecados. La mente de Izuku se materializó en el mismo lugar que había tenido antes de la última vez que había viajado a través de su vínculo mental. Estaba en un aula estéril que no tenía nada de especial, aparte del hecho de que era físicamente imposible. Las esquinas no coincidían, las dimensiones eran incorrectas y estaba bien iluminado a pesar de no tener una iluminación adecuada. De pie en el medio de la habitación estaba la única persona en el mundo a la que dudaba más en enfrentarse que no fuera All for One. Una niña pequeña con cabello verde brillante y ojos verde dorado que parecían contener estrellas en su centro. Ella se inclinó profundamente ante él, e Izuku no pudo evitar notar que el plasma verde que formaba su halo y sus alas comenzó a vacilar por sus emociones. Hola Fat, Mr. Midoriya. Eve tartamudeó, de alguna manera aún más nerviosa que él. Mirándola, temblando como una hoja y tropezando con sus propias palabras, Izuku no pudo evitar verse a sí mismo. Un niño que intenta desesperadamente encontrar su lugar y demostrar su valía en un mundo peculiar al que no pertenecía. Su guardia bajó y, en contra de su mejor juicio, decidió cambiar su enfoque planeado. Oye, está bien. Dijo en voz baja mientras se arrodillaba a su nivel. No tienes que tener miedo. No podría lastimarte aquí, incluso si lo intentara. Eso no soy, yo, Eve hipó, y trató de mantenerse en pie, pero solo era una niña. Ella corrió hacia él. Instintivamente, Izuku trató de levantar las manos en posición de lucha, pero ella fue demasiado rápida, se estrelló contra él en un abrazo de oso y lo apretó con fuerza. Papá.
Ella gimió en su hombro, mientras lágrimas doradas desordenadas corrían por su rostro, lo suficientemente calientes como para quemarle la piel. Izuku se congeló como un ciervo en los faros cuando la niña lo abrazó con fuerza y, sin saber qué más hacer, lentamente colocó una mano alrededor de la espalda de la niña y le dio una palmada en la parte posterior del hombro. Lo siento. Lo siento. Te dije cosas malditas la última vez. Me preocupaba que nunca volvieras. Yo no sé lo que soy. No sé por qué existo. No tengo un hogar, ni una mamá, ni un perro, como todos los otros niños, y todos mis hermanos murieron, y si me tiraras, estaría solo. Ella sollozó y lo abrazó con más fuerza mientras rompía a llorar. Uaa. Uaa. Izuku se vio obligado a aceptar que su mayor creación, el arma más peligrosa que la humanidad había fabricado, una fuerza capaz de amenazar a la civilización, era solo una niña. Está bien. SHH. Está bien. Ya no tienes que tener miedo. Estoy aquí. Uaa. Papá. Izuku hizo una mueca ante el nombre, pero no la corrigió, ni lo respaldó. En cambio, sin decir palabra, puso su otro brazo alrededor de su creación y la consoló mientras la dejaba llorar en su abrigo. Lluvia de pecados pasó el tiempo y Eve, F3 le había dicho a Izuku que ahora se llamaba a sí misma Eve, se calmó lo suficiente como para mantener una conversación. Siempre malo con las emociones y las personas, Izuku se puso en modo director científico, convirtiéndolo en algo parecido a una presentación de negocios apresurada y horriblemente desgastada, y Eve lo dejó, estaba feliz de estar hablando con su padre y de tener algo a lo que agarrarse después de girar en espiral sin rumbo en la vida en un mundo extranjero durante las últimas semanas. Y además, tenía sus propias preguntas que hacer. ¿Qué soy? ¿Por qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito? Eve le preguntó a su creador. Estaba sentada de rodillas, en el centro de la habitación, mirando a Izuku. Eres el único sujeto vivo del tercer subproyecto fallido del proyecto Rapture. Específicamente, eres el lote de variación 3. Usted, nunca fue intencionada, y fue enteramente culpa de mi mala gestión. Realmente me disculpo por el dolor que te hicieron, nunca fue mi intención lastimarte. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser un proyecto de rapto? Eve se encogió y se llevó la palma de la mano a la cabeza mientras la computadora en su cerebro arrojaba un aluvión de definiciones y datos sin sentido que no entendía para tratar de responder a su pregunta. Izuku frunció los labios y levantó la mano. Su peculiaridad estalló y ella pudo sentirlo tratando de tirar del poder de procesamiento de su lado de la conexión para hacer algo. Sin dudarlo, Eve hizo el equivalente mental de quitarle eso de la mano y empujó el acceso completo a sus sistemas hacia él. Sin ser alguien que se lleve un regalo tan valioso, Izuku conectó el sistema de Eve al laboratorio principal y dejó que las máquinas hicieran su trabajo. Las partes internas de Eve tartamudearon durante medio segundo a medida que se les proporcionaban nuevos datos, antes de encajar en su lugar a un ritmo diferente. Las computadoras ronroneaban, sincronizándose y girando en marcha más suavemente que nunca bajo su propio mando. Él se rió entre dientes ante la mirada desconcertada en su rostro. Te lo dije, te fuiste antes de que estuvieras completo. El soberano agitó su brazo y la habitación a su alrededor se agitó y se reemplazó, como una página que se da vuelta. El aula de la escuela deformada e inquietantemente vacía desapareció y fue reemplazada por un vacío negro, un vacío que se iluminó cuando docenas de pantallas cobraron vida a su alrededor, mostrando una gran cantidad de archivos, tablas y gráficos. Durante más de 2 siglos, los científicos han rastreado la evolución de los dones. Lo que comenzó como habilidades simples, como la capacidad de brillar, se han vuelto exponencialmente complejas y exponencialmente más poderosas a medida que se combinan. Las peculiaridades no son estáticas, se hicieron como armas que pueden extenderse y mutar en infinitas variabilidades. Mutan, se combinan y refinan con cada generación a medida que los genes se entremezclan. Es la teoría de la singularidad, y no es una teoría. Eve jadeó cuando las pantallas holográficas se arremolinaron a su alrededor, mostrando imágenes de las peculiaridades más destructivas y poderosas del mundo, enfrentándose cara a cara mientras los héroes luchaban contra los villanos. El principal de ellos era All Might.
Un día, habrá un punto en el que estas habilidades evolucionen más rápido de lo que el cuerpo o la mente humanos pueden adaptarse para controlarlas. Habrá un punto en el que las peculiaridades comenzarán a destrozar a sus usuarios y permitirán que los niños arrasen las ciudades por accidente durante una rabieta. No se detendrá por sí solo. Los dones no pueden detenerse por sí solos, no fueron diseñados para hacerlo. Cada generación se acercará a este horizonte de eventos, hasta que la humanidad se fracture en aquellos que son destruidos por sus poderes y las personas que mueren en el fuego cruzado. Izuku se alejó de ella y las pantallas desaparecieron, solo para cobrar vida en el aire frente a él como tres columnas separadas. Ujiko, mi mentor, está obsesionado con la teoría de la solidaridad, después de todo, era su teoría, y me la transmitió. Cuando caí por primera vez en la desesperación y puse mi vida de lleno en mi trabajo, concebí 3 proyectos para detener esto. La columna izquierda de pantalla se iluminó, mostrando fórmulas químicas, botes de gas e imágenes del ataque al festival. El primero fue Entropy. Un proyecto con el objetivo de crear algo que pudiera neutralizar las peculiaridades y eliminarlas por completo de las personas problemáticas, o si la peculiaridad en sí era peligrosa para su dueño. La columna derecha de pantalla se iluminó, mostrando las diversas peculiaridades de amalgama que Izuku había creado, la investigación sobre la transferencia de genes peculiares y el video de las instalaciones en Corea dando peculiaridades a los que no tienen peculiaridades. El segundo fue Cronos. Un proyecto para tomar el control del reloj del fin del mundo. Si pudiera entender cómo funcionan las peculiaridades, aprender a crearlas por mi cuenta, descubrir cómo controlarlas, entonces la misma fuerza que mataría a la humanidad podría aprovecharse para un potencial inimaginable. Cualquier cosa que la humanidad pudiera necesitar estaría al alcance de nuestra mano. Las columnas derecha e izquierda se atenuaron nuevamente y el centro se iluminó. Había pantalla tras pantalla de notas, documentación, imágenes granuladas, todo por una cosa. Project Rapture es el extraño, el último proyecto. Podría decirse que es el más importante. Es un lío de diferentes intentos y métodos no relacionados, pero todos son para una cosa. Hasta la última pantalla fue de All for One. Haz algo que pueda matar a una singularidad. El soberano miró por encima del hombro a Eva, su ojo visible brillaba en la oscuridad. ¿Ese eres tú? ¿Yo? Preguntó Eve, horrorizada. Sí. Tú. Izuku sonrió, y hubo un destello de algo en sus ojos similar al orgullo. Las pantallas parpadearon y él se volvió hacia ella. Estás en posesión de la peculiaridad más poderosa del mundo. En cierto sentido, es una singularidad, pero no por definición técnica porque tú, la señaló. Fueron construidos específicamente para sostenerlo, para ser capaces de resistirlo y controlarlo. Nunca estallará en contra de tu voluntad, nunca hará nada que no quieras que haga, y nunca actuará por instinto subconsciente. Tú lo controlas, no al revés. Por lo tanto, no es un peligro, lo eres. ¿Y cuál es esa peculiaridad? Eve preguntó vacilante, casi asustada por la respuesta. Las pantallas reaparecieron de nuevo, a su alrededor, llenas de paredes de documentos y texto. Una peculiaridad de amalgama basada en energía, hecha combinando y racionalizando varias de las peculiaridades más poderosas que pude encontrar. Nombre técnico, F48, pero su nombre común puede ser el que quieras que sea. El tiempo y el espacio están doblados por la masa es materia, la materia está hecha de átomos y los átomos están compuestos de energía. Tienes la capacidad de crear energía de la nada, destruir la energía por completo, luego manipularla y convertirla como mejor te parezca. Eléctrico, cinético, térmico, todo se puede crear, controlar y borrar a su antojo. Cuando Einstein descubrió que la masa en la energía, al controlar la energía se puede controlar la masa, y para racionalizar eso, también se integraron partes de Decay y Create. Te permiten, crear y destruir materia fácilmente. Se detuvo un momento, como si se arrepintiera. Desafortunadamente, no pude encontrar una manera de integrar fácilmente la manipulación de la materia en F48, ya que no había peculiaridades relevantes que pudiera encontrar para estudiar. Si quieres manejar eso, y no estoy del todo seguro de que puedas, entonces tendrás que hacerlo tú mismo.
Las pantallas parpadearon de nuevo, y luego solo había dos de ellas, cada una con una sola imagen. Todos para uno y todos los poderes. Hay dos singularitas por ahí en este momento. Son capaces de borrar ciudades del mapa y poner de rodillas a las naciones, su poder es abrumador e insondable, pero tú controlas los cimientos sobre los que se construye el universo. Puedes detenerlos. Izuku metió las manos en el bolsillo de su abrigo y las pantallas desaparecieron para siempre, dejándolos solos juntos en la oscuridad. La única pregunta es, ¿lo harás? Eve no dijo nada durante mucho tiempo. Pensó en todo lo que le acababan de decir, dándole vueltas a todo en su cabeza, e Izuku la dejó. Esto era correcto. Algo fundamental dentro de ella estaba de acuerdo con todo lo que había escuchado y dijo que se sentiría bien asumiendo este papel. Este era su propósito, para lo que había sido hecha. Pero, tampoco fue hecha para tener su propio libre albedrío. Podía seguir su propio camino, ser su propia persona. Pero eso significaría, ya sabes, seguir su propio camino. Por su cuenta. No había estado viva mucho tiempo, pero el último mes que había estado libre había estado viviendo sola, sin nada a su nombre y sin ningún propósito en su vida. Saltaba de un lugar a otro como un fantasma, siempre se iba antes de que alguien sospechara de ella, observando a otras personas mientras vivían sus vidas. Había vivido toda su vida hasta ahora sin nada ni nadie. Aquí había algo que le ofrecía, alguien que la entendía, y que nunca tendría que llegar a la lenta y aterradora comprensión de lo que realmente era. Lentamente, asintió con la cabeza. Lo haré. Recordó el dibujo que había hecho en el jardín de infantes. Seré un héroe, papá, te haré sentir orgulloso. Izuku se congeló ante esas palabras y quiso burlarse, pero no pudo hacerlo. En cambio, dijo lo único que siempre deseó que su madre tuviera. Estoy seguro de que lo harás. No hay casi nada que no puedas hacer. Eve se iluminó como un árbol de Navidad bajo los elogios, su halo y sus alas literalmente se volvieron más brillantes, pero luego se atenuó. Yo. Eve se encogió. ¿Quieres que regrese al laboratorio? Preguntó con pavor. No. All for One conoce la ubicación de cada una de mis instalaciones. El mundo en general, por el contrario, es increíblemente grande. Incluso con todas sus peculiaridades, solo puede estar en un lugar a la vez, y tratar de cazar a alguien como tú, que puede cruzar continentes en minutos y podría estar en cualquier lugar y en cualquier momento, es como tratar de encontrar una aguja en movimiento en un pajar. Oh, gracias a Dios. Suspiró aliviada, luego parpadeó y comenzó a tartamudear sonrojada cuando se dio cuenta de lo que dijo. No es que piense que es un mal lugar, o piense que tu casa es espeluznante, creo que los pasillos fríos y oscuros son realmente hogareños y, no. Izuku se rió mientras veía a Eve fanfarronear y tartamudear sobre sus palabras, tratando de convencerlo de que no encontraba su fría y espeluznante guarida de villanos malvados en absoluto. Entonces, por primera vez que podía recordar, sus labios se abrieron y se rió. Ja. ¡Buah! Eve parpadeó confundida, sus ojos girando en sus órbitas como cámaras que se vuelven a enfocar, luego comenzó a reír también. Y solo estaban ellos dos, padre e hija, riendo como idiotas en el vacío. KRRSHHHSTTSHSH. Luego, en un estallido de estática, la conexión se cortó a la fuerza. Lluvia de pecados. Eve se despertó bruscamente con todos los sensores de advertencia en su cabeza que le gritaban que se moviera. Batió sus alas presa del pánico y salió disparada, como un cañón, del árbol sobre el que había estado durmiendo. La fuerza del viento destrozó el alto roble y se estrelló contra el suelo lo suficientemente fuerte como para dejar una zanja de casi 30 pies de largo antes de detenerse. Uf. Eve refunfuñó mientras escupía un fajo de tierra y salía del agujero 2 veces más alto que ella, solo para encontrar una vista muy inquietante. El árbol del que acababa de alejarse a toda velocidad se congeló en el momento después de haber sido destrozado por su escape, las hojas y la corteza habían absorbido sus colores en un gris monótono, y colgaban en el aire como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en ese lugar del mundo. Un círculo entero de área había sido congelado. Poco a poco, el color volvió y el árbol cayó al suelo con un poderoso estruendo, ya que la peculiaridad desapareció rápidamente. HMPH. Eres bastante rápido, ¿no?
Eve miró hacia arriba y el oro se encontró con el rojo. Allí, flotando en el aire como si estuviera parado en un piso invisible, vestido con un traje impecable, de espaldas al sol poniente y el viento corriendo a través de su cabello blanco como el hueso, estaba el hombre del que su padre le había advertido. Todos para uno. Ah, entonces sabes quién soy. No estaba seguro de cuánto te llenaron tus papás, pero esto lo hace mucho más simple. Sí, soy All For One. Extendió un brazo hacia ella, con la mano hacia arriba y el agujero en su palma completamente visible. Y estoy aquí por esa maravillosa peculiaridad que te dio el soberano. ¿Cómo sabes que Midoriya es mi padre? ¿Obtuviste los archivos de mi proyecto de alguna manera? Usé el poder del razonamiento básico, querida. El cabello verde, los ojos, la forma de la cara, es muy simple conectar los puntos con la única persona con el conocimiento de cómo hacer una peculiaridad tan poderosa como la tuya, y que comparte tantas similitudes visuales. All For One descendió hacia ella y respiró hondo por la nariz mientras cerraba los ojos. Agitó su mano elegantemente hacia su rostro, flotando el aire desde su dirección hasta su nariz como un catador de vinos. Esa peculiaridad, dulce pero agria, es como todas las que hace el soberano. Normalmente, las peculiaridades tienen un sabor único y picante, pero él usa diferentes ingredientes, lo que lo hace más parecido a un cóctel que a un vino. Eve no sabía por qué estaba divagando el monstruo frente a ella, pero francamente no le importaba. Sus ojos se iluminaron intensamente, su halo giró y, sin siquiera levantar la mano, el hombre y toda el área frente a ella desaparecieron en un destello de luz cegadora. ¡Diablos! Eve se deslizó hacia atrás en un borrón esmeralda que hizo que todos los árboles que pasaba se quemaran en llamas. El cometa viviente se detuvo, rozando la línea de árboles durante medio segundo antes de que otro aleteo de sus alas la disparara hacia la cima de la montaña que se cernía sobre su cabeza. Una vez que llegó a la cima de la cima, sus alas se rompieron e inmediatamente se detuvo por completo. Ahora estaba a varias millas en el aire, en la cima del monte Fuji, con una buena vista de la pequeña nube en forma de hongo que se elevaba desde donde acababa de estar muy por debajo en la base. Entrecerró los ojos ante la nube en forma de hongo, sus ojos mejorados distinguieron fácilmente los detalles incluso a la distancia. Ella no vio ningún movimiento. Seguramente eso no fue suficiente para matar una singularidad. Todo su cuerpo se congeló cuando sintió un aliento en la parte superior de su cabeza. Un toque subyacente de cítricos, con un calor ardiente de especias que pica en la parte posterior de la nariz. Esa es una poderosa peculiaridad energética de algún tipo. Pero de nuevo, All For One hizo un gesto hacia la explosión. No tengo que señalar eso exactamente. Eve se apartó frenéticamente antes de que una mano pudiera cerrarse alrededor de su cuello, girándose para mirar a su perseguidor. Pero hay más allí, puedo decir. El olor a rocío helado, aferrado a la hierba del norte en la oscuridad de una noche sin luna, una especie de peculiaridad negadora. El fuerte olor a arcilla que me recuerda al taller de un alfarero, ese es nuevo, nunca antes había olido una peculiaridad como esta. Una peculiaridad de la construcción de algún tipo, si tuviera que adivinar. Un toque distante de vinagre, tratando de ocultar el olor a carne podrida. All For One inclinó la cabeza hacia ella. Tienes la decadencia de Tomura, ¿no? Sonrió a sabiendas, y eso hizo que la piel de Eve se erizara. Tu creador está lleno de sorpresas, ¿no? Mi padre es capaz de cosas increíbles. Y me dijo que no tengo que tenerte miedo. All For One se golpeó la barbilla, haciendo un espectáculo de reflexión sobre ese pensamiento. No. No creo que lo hiciera. El soberano podría haberte dicho que fuiste hecho para luchar contra mí, que sus cálculos infundados dicen que tu peculiaridad podría incluso ser capaz de matarme, pero he hablado con él muchas veces. Nunca le diría a nadie que no me tenga miedo. El aire se espesó y Eve retrocedió cuando todo su cuerpo pareció cuadruplicarse en peso y comenzó a deslizarse hacia el demonio. Mi padre es un hombre brillante, nada de lo que dice es infundado. Si dice que puedo matarte, eso significa que puedo. Tu padre ejecuta toda su operación en estadística y lógica, y la usa excesivamente como una gasa para cubrir su lamentable experiencia en comparación con los otros jugadores en este juego.
Solo sabe una fracción de las peculiaridades que poseo, no sabe de lo que soy realmente capaz, por lo que no tiene forma de cuantificarme en sus pequeñas ecuaciones matemáticas, que no sea por puras conjeturas y suposiciones. Por lo tanto, todo lo que ha hecho para intentar desafiarme se basa en suposiciones infundadas. All for One inclinó la cabeza ligeramente y le sonrió. ¿Es eso en lo que quieres arriesgar tu vida? ¿Las suposiciones de otra persona? Solo déjame tomar tu peculiaridad sin luchar y no solo te dejaré vivir, sino que me aseguraré de que vivas una larga vida rica lejos de ese horrible laboratorio que te abrió y te volvió a armar. De hecho, Eve no le dio tiempo para terminar, lo miró con desenfoque, rompiendo la barrera del sonido en 3 pulgadas de aceleración, ganando aún más velocidad en la siguiente docena de pies y chocando contra un escudo invisible alrededor de All for One. El escudo se hizo añicos como una olla de barro, luego los siguientes 3 también lo hicieron, pero el cuarto era más suave, como una especie de masilla. Socavó su impulso y dejó que el quinto después la detuviera por completo. ¿Golpes? ¿En serio? All for One levantó una ceja hacia ella, mientras sostenía su puño a distancia con su mano, todas las habilidades al alcance de tu mano, y me golpeas. All Might ha arruinado a la próxima generación, El plasma verde que formaba la forma del halo y las alas de Eve se volvió menos sólido mientras gritaba, su brillo se intensificó y grandes lanzas de relámpagos verdes se encendieron en ellos. La energía fue creada de la nada, violando las reglas fundamentales del universo. Se concentró, luego se duplicó, luego se dobló nuevamente, luego se comprimió y se dobló por tercera vez, hasta que sostuvo una pequeña estrella de neutrones en su mano izquierda y la derribó con un poderoso balanceo. El pico del monte Fuji, coronado por la nieve blanda, que había dominado el horizonte japonés durante miles de años y había sido una característica icónica en el arte y la cultura de los países, se borró por completo. La cima de la montaña se agrietó y se plegó sobre sí misma, la piedra se derritió en segundos y fue arrojada a la atmósfera en una enorme columna que hizo que la idílica montaña se pareciera a un enorme volcán en erupción con la furia del manto de la tierra. Las ciudades tan lejanas como Sendai sintieron diferentes niveles de temblores por la fuerza de la explosión, y la onda expansiva se extendió como una alfombra, rompiendo ventanas y activando las alarmas de los automóviles en un amplio radio. El polvo y los escombros ahogaron el aire en el epicentro de la explosión en una neblina similar al humo que era tan espesa que no solo era imposible ver nada a través de ella, sino que el aire tenía una textura arenosa si agitabas la mano a través de ella. Todo fue volado con un solo snap que reverberó en el aire como si alguien tomara un martillo en un tambor. El repentino aire claro reveló un gran orbe negro como la tinta, flotando en el aire sobre la piedra fundida del antiguo pico de la montaña. Un escudo de vidrio alrededor del orbe se hizo añicos, luego el cieno negro comenzó a derretirse y cayó al suelo en gruesas gotas negras, revelando lentamente un todo por uno de aspecto poco impresionado en medio del caparazón hueco. Su piel tenía algunas quemaduras solares leves que se desvanecieron incluso antes de que el humo se despejara por completo, pero su traje. Ese era Briony Vanquish. Antes del colapso, Vendimia. Apretó los dientes mientras miraba la lana y la seda que habían sido completamente carbonizadas en los bordes. Extendió sus diversas peculiaridades sensoriales, luego usó sus peculiaridades de refuerzo y potenciador para duplicar y luego triplicar su alcance. Solo cuando se estiraron hasta el punto más lejano posible, y su cabeza comenzó a doler horriblemente por toda la información que llegaba, volvió a enrollar sus líneas. Eve se había ido volando tan rápido y había llegado tan lejos en tan poco tiempo, que no había podido seguirle la pista. Ni siquiera estaba seguro de si ella todavía estaba en Japón. All for One frunció el ceño. Realmente necesito dejar de jugar con mi comida. Es un hábito terrible. A fin del capítulo.